Buenas, mi nombre es Gilmar Tovar y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la educación a distancia, ya que es la principal estrategia preventiva contra el COVID-19, virus presentado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Vamos a verlo. La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación. Esta modalidad de estudio se caracteriza fundamentalmente por la separación física y el uso de la tecnología, material impreso, material digitalizado y audiovisual. A nivel mundial, se aplica mucho este modelo de educación que brinda un espacio de intercambio entre profesores y estudiantes, investigadores y especialistas en una determinada materia. Pone a disposición una gran cantidad de información que puede ser consultada desde cualquier lugar y en cualquier momento. René Ceballos, docente universitario boliviano, nos afirma que los recursos tecnológicos de comunicación son imprescindibles en la educación a distancia. Los hay para diálogos simultáneos o sincrónicos o para contactos diferidos o asincrónicos. Lo sensato es elegirlos de manera acertada, de acuerdo a los objetivos o competencias educativas perseguidas, a las posibilidades y al grado de acceso de los estudiantes a los mismos. Si se utiliza más de una herramienta, hay que hacerlo de modo coherente e integral. Se debe descartar su uso excesivo e innecesario. En la actualidad, muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo mismo que los estudiantes tradicionales. Los investigadores que han comparado los métodos de educación a distancia con las formas tradicionales han concluido que la educación a distancia puede ser tan efectivo como las formas tradicionales de educación presencial, cuando se utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto es, cuando existe interacción entre los estudiantes y cuando disponen de retroalimentación oportuna de parte del profesor. En efecto, la modalidad de educación a distancia es realmente efectiva siempre y cuando las condiciones para llevar a cabo la misma sean óptimas, es decir, que tanto los estudiantes como los docentes cuenten con los equipos adecuados como lo son una computadora con acceso a internet o en su defecto un teléfono inteligente, algo que en la actualidad se ha vuelto básico. Además de esto, es necesario que dicha conexión a internet sea constante para que la interacción estudiante-docente sea eficiente. En un informe difundido por la UNICEF, se señaló que el cierre de las escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia del COVID-19 amenaza la formación de millones de niños, especialmente los más pobres, por lo cual es prioritario reabrir los colegios. Sí, lo mencionado en ese informe es cierto. En vista de los niveles de pobreza en América Latina y el Caribe, es importante que apenas sea pertinente y seguro se reaperturen los planteles educativos, ya que los equipos necesarios para el cumplimiento de esta modalidad son costosos y para algunas familias realmente inaccesibles. Eso por hacer referencia a los estratos sociales más bajos. En el caso del estrato social de clase media, es un poco más fácil contar con los instrumentos necesarios o por lo menos tener acceso a estos. El Observatorio Argentinos por la Educación publicó recientemente un informe indicando que solo el 50% de los 188 países con escuelas cerradas por coronavirus cuentan con soluciones virtuales a nivel nacional para continuar con la currícula educativa. Además, un artículo publicado en el diario El Nacional por Ariadne Brizuela nos indica que la educación a distancia es un modelo fracasado en Venezuela por la improvisación, falta de recursos, fallas en servicios básicos como internet y electricidad, salarios ínfimos, deficiencias tanto en maestros como en alumnos. Así, son impartidas las clases en Venezuela de manera virtual debido a la pandemia. Hoy día en Venezuela, la educación se está impartiendo en la modalidad a distancia utilizando los medios tecnológicos. La familia, los docentes, las escuelas y especialmente los niños y adolescentes han tenido que asumir cambios que se han generado por la crisis, ya sea de salud, económica, social, familiar, inmigración
y de comunicación a través de las redes. Todo esto ha influido e impactado a nuestra educación. La familia se encuentra asumiendo mayor responsabilidad con los aprendizajes de sus hijos. Los docentes demostrando su verdadera vocación y lo importante de trabajar en beneficio de sus estudiantes. La educación a distancia puede funcionar de manera efectiva en los estratos de clase alta, pero en los de clase baja se dificulta. En el caso de Venezuela es aún más difícil. Se presenta el caso en el que se torna complicado poder establecer una conexión estable para realizar las actividades académicas. Al no cumplir con dichas actividades, puede ser por diferentes motivos que pueden ser ajenos a la voluntad del estudiante. Por ejemplo, los problemas eléctricos. Sin embargo, lo más importante en este momento es cuidarnos. Entonces podemos concluir que la educación a distancia sí funciona, sí es efectiva, siempre y cuando contemos con los métodos tecnológicos necesarios y por supuesto la receptividad entre profesor y estudiante. Quedamos atentos a la pronta mejoría de la situación acá en Venezuela para que nuestros niños y niñas tengan siempre la mejor educación. Gilmar Tovar.